Lunes 13 de septiembre de 2021. La palabra dice. Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Jesús entró en Cafarnaúm. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo, a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole, Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa, el centurión le mandó decir por unos amigos, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa, por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes. Cuando digo a uno, ve, él va, y a otro, ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y, volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. La palabra me dice. Vivimos en tiempos de escepticismo, en los que se hace difícil para muchos creer en la gente y también creer en Dios. Esta página del Evangelio nos llama a reflexionar precisamente sobre nuestra fe. Allí se demuestra la fe de un pagano, que además era centurión, es decir, jefe de una tropa de soldados romanos que ocupaban Israel. De por sí, era el peor enemigo de los judíos. Sin embargo, parece que es un hombre de buen corazón porque los judíos lo elogian por su espíritu de colaboración y, además, se preocupa por la salud de un servidor, para quien envía a pedir la sanación. Este centurión podría ser considerado como figura del patriarca Abraham, que, por la fe y solo por ella, llegó a ser padre del pueblo elegido. Mientras los judíos buscan a Jesús para el contacto presencial, verlo, escucharlo, tocarlo o ser tocados por él para sanar, este pagano se fía del poder de la palabra de Jesús. Era un hombre que se sentía indigno, es decir, necesitado. Porque cuando alguien vence la propia autosuficiencia y toma conciencia de su fragilidad, abre un espacio para la fe. Mientras que Jesús se extraña de la incredulidad y ceguera de alguno de sus discípulos, admira la fe de este hombre, mucho más que la de los israelitas y multitudes que lo seguían, escuchaban y se sorprendían de sus maravillas. Este pagano, sin conocer personalmente a Jesús y sin pretender conocerlo, confía solo en su palabra. Nosotros como iglesia también creemos en el poder de su palabra. Por eso, se la anuncia, se la escucha, se la pronuncia, se la lee, pero, sobre todo, se la trata de acoger con el corazón y de vivirla con generosidad. Y se cumple lo que el centurión ha pedido, la curación de su servidor, por el poder de la palabra. Ni él ni el servidor enfermo vieron a Jesús con sus ojos de carne, lo vieron a la luz de la fe. Nosotros podemos cuestionarnos hasta qué punto creemos en el poder de la palabra. Si nuestros corazones están endurecidos, ¿no será porque no confiamos suficientemente en la potencia salvadora de la palabra? ¿Quién sabe, si no tendríamos que aprender de algunos paganos o de tanta gente sencilla que acuden a nuestros santuarios para pedir por sus necesidades o las necesidades de otros? Ellos rompen el cascarón de la autosuficiencia para abrirse a los misterios del reino. Con corazón salesiano. Tratándose de un enfermo grave, no podemos dejar de pensar en la figura de Artemides Sati. Él atendió a muchos pacientes en el hospital de Bielma y curaba no solo con la medicina, sino también con la fe. Él oraba diariamente por el personal del hospital y por todos los enfermos. Y los ayudaba también a encontrarse con Jesús, el Dios vivo y verdadero. De hecho, en el hospital, varios enfermos recibieron el bautismo o la primera comunión y, prácticamente todos, la unción de los enfermos. Sati era un hombre de fe que creía que la palabra verdaderamente actuaba en el corazón del hombre. A la palabra, le digo. Te damos gracias, Señor Jesús, por ser nuestro médico y nuestro principal sanador. Te damos gracias porque, en tu iglesia, hay muchos que atienden y se preocupan por los enfermos. Porque en ella, se conserva y alimenta cada día, la fe en tu palabra que nos sigue iluminando, sanando, salvando. Amén.